Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, miércoles 19 de enero, con el futuro del mini SP500 y con el futuro del mini Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, soy Judith y vamos con el análisis de hoy. Como siempre, antes recordando que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará, por tanto, como asesoría en materia de inversiones. Venga, vamos a echar un vistazo al calendario económico que tenemos hoy. Para ello recurrimos a la página web de investing.com en calendario económico. Tenemos como datos más relevantes a las 2:30 hora española peninsular la publicación del dato de permisos de construcción y luego un poquito más tarde a las 2:55 el índice Redbook de ventas minoristas. Ya en la sesión, que empezaría aquí en España a 3:30, no se destaca ninguna noticia que pueda provocar excesiva volatilidad más allá del propio mercado. Venga, vámonos a los índices, empezando con el futuro del mini SP500, gráfico diario. Bien, aquí tenemos un poco lo ocurrido ayer, una sesión fuertemente bajista, una sesión que cerró ahí cerca de esos mínimos de la semana anterior, mostrando ahí soporte en esa zona. La sesión de hoy ha empezado bajista, ha llegado a superar esos soportes, esos mínimos, la media de 100, pero se está replegando. Vemos un poco al precio ahora mismo, que aquí en España son cerca de las 12, muy alejado de los mínimos del día, con lo cual ya veremos si tenemos un cierre por encima de la media de 100, por encima de los mínimos dejados aquí en esta zona, de los mínimos de la semana anterior, buena señal, además dejaría una vela bastante interesante como posible giro en esa zona. Pero bueno, todo está por ver. Aquí en el gráfico de 4 horas, vamos a ver, voy a comentar un poquito los niveles. Teníamos aquí estos mínimos del 10 de enero, de la semana pasada. Ayer fueron rotos con este impulso bajista. Y uno dirá, ¿y por qué has marcado el de arriba y no el de abajo? Bien, porque el precio en este movimiento bajista, pues de alguna forma me va mostrando los niveles que va encontrando de posibles soportes y ahí me va reaccionando. Entonces, lo que yo hago es de lo más cercano en el tiempo que me diga el precio dónde están las zonas ahora. Ya sabemos que aquí hay una zona, pero no es un nivel exacto, el mínimo o este cierre o este nivel de en medio. Aquí está la zona. Y de hecho ya se mostró en la sesión del viernes anterior, del 14, un poco ahí esa zona que mostró soporte y ahí reaccionó al alza. Luego lo perdió ya durante esta semana. Pero vamos a ver los niveles más cercanos ahora en el tiempo, los más concretos que nos pueden afectar en la sesión de hoy o las siguientes. Depende un poquito de cómo se desarrolle todo. Entonces, ahora explicaré el porqué de todos los niveles que he marcado aquí y en el gráfico de una hora para verlo más claro. Aquí en este marco temporal podemos ver claramente los mínimos del día, eso no hay duda. Luego tenemos esta zona de los mínimos del viernes anterior, que ahora es la zona principal de resistencia. Ahora hablaremos, están en los 4.600. Luego tenemos estos máximos del día 17 de enero, donde se encuentra la media de 200 en 4 horas, zona de los 4.675 aproximadamente. Y luego estos máximos aquí, dejados en la sesión del 12-13 de enero, 4.740. Vámonos al gráfico de una hora. Bien, aquí tenemos la zona que os comentaba en 4 horas. Ahí se ve claramente esos mínimos del viernes 14 y cómo el precio en la sesión del martes llegó a esa zona de aquí. Ahí se ve la llegada y esa reacción. Operadores que entraron a corto en algún punto de más arriba, en cualquier tipo de operativa, más swing, más intradía, aquí se ha visto un cierre de cortos. Luego el precio ha seguido bajando, pero aquí hubo una reacción, lo vemos en una hora, llegada a la zona y rebote. Bien, con lo cual aquí hubo una reacción a este nivel, con lo cual ya el nivel que me deja es el más cercano. Y podríamos marcar, fijaros, para ser más concreto, aquí este último mínimo que se rompe y luego polarizó en el final de la sesión de ayer a resistencia. Ahí se ve esa pequeñita estructura, ese impulso bajista, corrección a la zona, continuación bajista
ya que ha proseguido durante la sesión de hoy. Lo que pasa es que, bueno, marcamos un poco un nivel, se puede marcar un nivel más extenso, pero perfectamente se puede quedar ahí donde está el 4.600, la media de 50 en una hora y el nivel de aquí, pero que ya el precio me ha dejado más en concreto en las últimas sesiones, las más cercanas en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, marcamos como primera zona de resistencia esos 4.600, más o menos. Podríamos un poco colocarlo así, 4.600 como primera zona de resistencia más importante. Aquí abajo, en los mínimos del día, he dejado una pequeñita estructura de giro que se aprecia mejor en 15 minutos, ¿vale? Un doble suelo incluso con spring, con su máximo común, que luego se ha roto al alza. Lo marco como un soporte pequeñito porque esas estructuras de giro las considero relevantes y me gusta mucho marcar los mínimos o máximos comunes, aunque en este caso estamos hablando de un marco muy pequeñito, el de 15 minutos, ¿no? Pero para la sesión intradía nos afecta. Bien, pues ahí tenemos la zona principal de resistencia que ya se está acercando el precio a ella. Marco un poco como siguiente zona los 4.640, 4.650, donde se encuentra esa zona de redistribución aquí. Es una zona que tendríamos que acabar de ver cómo reacciona el precio. Si superas esta zona, a ver dónde puede ser que encuentre resistencia, porque podríamos hablar de esta zona aquí de redistribución, donde un poco el precio se cerraron ciertos cortos de los que se abrieron más arriba. Luego tenemos ese mínimo común de esa estructura de giro entre el final del 17 y principios del día 18. Bueno, hay toda una zona ahí que falta un poco por definir donde el precio podría llegar a encontrar resistencia, pero solo, claro, en caso de superación de los 4.600. De momento, mientras no se supere esta zona de aquí, no hay contexto alcista, porque estamos ante una estructura bajista. Así que los 4.600 es clave para la sesión de hoy. Si esta zona actúa como resistencia y nos damos la vuelta, pues seguiríamos buscando, fijaros un poco el impulso, es que se ve claro. El impulso bajista, el 50% retroceso, justo lo tenemos ahí, en los 4.600. Así que atentos a esta zona, porque será un poco la clave de la continuación bajista que estamos observando en esta estructura en el marco temporal de una hora. Vámonos al Nasdaq. Gráfico diario. Aquí estamos viendo algo muy importante en el Nasdaq. Fijaros cómo en la sesión de hoy, después del movimiento también fuertemente bajista de ayer, sesión que nos ha dejado esa vela cerrando en la parte baja de todo el rango, en la sesión de hoy ha habido ese intento de ruptura de esa zona, pero ahí no ha llegado a tocar en los futuros el psicológico 15.000 y la media de 200. No, pero casi, se puede dar casi por tocada, porque es que fijaros un poco, la reacción ha sido pequeña. Claro, esta reacción ha sido provocada un poco por ese toque a la zona de soporte principal, que al contado sí que ha llegado la media de 200 el precio en el Nasdaq, con lo cual un poco ha habido ahí esa reacción, esa cierre de cortos en primer lugar y esa posible entrada de largos, ni que sea a corto plazo, buscando ese movimiento probable, ¿no?, de rebote al encontrarse con esa confluencia de soportes. Entonces estamos viendo ese alejamiento respecto a los mínimos del día, que de alguna manera ha ayudado al S&P 500 a que se produjera lo mismo. Pienso que ha sido un poco más el comportamiento del sector tecnológico en el Nasdaq lo que ha impulsado al alza los precios en la sesión europea, repito, que estamos ahora viviendo. Aquí en el gráfico de 4 horas tenemos los mínimos del día, ya lo hemos comentado. Luego, como primera resistencia, esta zona de los 15.300. Hay mínimos de la sesión del viernes pasado. También se forma ahí una zona de soporte en una hora, lo veremos más claramente. Y luego los niveles que veremos mejor en una hora. Tenemos ahí las directrices bajistas desde los máximos históricos, que pueden también ser importantes en caso de que el precio llegara a los máximos aquí del día 17, y aquí confluiría un poquito todo ello. Vámonos a una hora. Aquí vemos como la media de 200 en una hora está justo siguiendo esa directriz. Lo tenemos ahí en esa zona de los 15.600 aproximadamente.
y estos niveles más cercanos al precio. Aquí también he marcado ese máximo común de ese pequeñito doble suelo formado en la sesión de hoy, en 15 minutos más visible, y la primera zona de resistencia la encontramos justo donde estamos, en los 15.300 aproximadamente, donde estamos viendo también esa reacción del precio, lo amplío bien, a esos niveles de los mínimos del viernes, como ayer llegó y ahí encontró soporte, volvió, un poco nos dejó toda esta zona de redistribución que testeó en la sesión americana, esa zona que comentábamos que podía ser resistencia, un poquito esa pequeñita área de redistribución, se testeó y blam, para abajo. Pues tenemos ahí el precio justamente tocando la zona de resistencia, puede llegar a la zona de los 15.335 aproximadamente, toda esta zona un poquito, no es un nivel exacto, ahí está más o menos la media de 50 en una hora, y la estructura bajista pues de alguna forma se mantendría si este nivel se respeta como resistencia, siguiendo un poquito el mismo esquema que veíamos en el SP500, ese impulso bajista que ha roto este nivel más importante de soporte, una corrección que a ojo pues también se nos acerca, si no es al 50 es al 38 clavado. Estamos allí en esa zona más o menos y podría ser el punto óptimo de entrada de cortos para producirse la continuación bajista. Así que atentos a este nivel 15.300, está un poquito la clave de la sesión de hoy. Si el precio supera esta zona, pues con alta probabilidad podríamos verlo llegando a esos niveles de los 15.440 aproximadamente, donde ahí hubo una entrada fuerte de distribución tocando esa zona en la sesión americana y produciendo pues una entrada importante de posiciones cortas que llevó el precio ya más en la sesión de hoy a romper los mínimos del día de ayer. Así que tenemos ahí otra resistencia, luego he marcado esta 15.550, también número redondo, coincidiendo con el mínimo común de esa estructura de Hirop, y luego ya los niveles comentados en los 15.650 donde confluyen esa resistencia, directriz y media de 200 también en este marco temporal. Así que vamos a ver si se produce la continuación bajista en la sesión. Los niveles clave para mantener esas estructuras en una hora son las que ya hemos comentado. Estamos justamente encima de ellos y vamos a ver cómo se desarrolla la sesión de hoy miércoles. Que tengáis una feliz tarde, buen trading y hasta mañana.